Buenas tardes y bienvenidos a este webinar dedicado a analizar las implicaciones de la nueva era proteccionista impulsada por Estados Unidos y su impacto sobre las empresas importadoras y exportadoras españolas, organizado por CESTE, CaixaBank, Ramina Trans y el área internacional de Cámara Valencia. Mi nombre es Luz Martínez y antes de presentarles a nuestros ponentes de hoy, queremos asegurarnos que pueden vernos y escucharnos correctamente. Para ello, simplemente recordarles que deben activar en la configuración del sonido la opción audio del equipo. En caso de que no puedan escucharnos, pueden comunicarse con nosotros por el chat y les ayudaremos a resolver sus problemas técnicos. Nuestra emisión es en directo, con lo cual pueden formular sus preguntas a través del chat y las trataremos en el coloquio con nuestros ponentes invitados hoy. A través del chat les iremos enviando los enlaces donde pueden ver la oferta completa de jornadas y webinars relacionados con Estados Unidos, programados para los próximos días y también con un enlace a nuestro canal de internacionalización para los negocios, donde pueden ver de nuevo todos los vídeos y webinars que hemos emitido. Desde la llegada de las nuevas políticas comerciales en Estados Unidos, marcada por una visión más proteccionista y el endurecimiento del régimen arancelario, el comercio internacional se ha visto inmerso en un contexto de creciente incertidumbre. Las medidas recientes, tan recientes como ayer por la tarde, como el anuncio de aranceles del 25% sobre vehículos ligeros y componentes del automóvil, están reconfigurando profundamente las cadenas globales de valor, afectando de forma transversal a sectores clave como es el automovilístico y el tecnológico. En este escenario, aunque el impacto directo sobre las exportaciones en el caso de Comunidad Valenciana aún no se representa como estructural, sí observamos unas señales claras de retroceso. Por ejemplo, las exportaciones del sector del automóvil de nuestra región a Estados Unidos han caído entre 2023 y 2024 debido a la reorganización de la producción de la planta de Ford en Almusafes, que ha reorientado su estrategia hacia el mercado europeo. Estados Unidos ha sido históricamente un socio comercial de peso para la Comunidad Valenciana, con exportaciones que superaron los 2.850 millones de euros en 2024. Entre los productos más destacados encontramos transformadores eléctricos, baldosas cerámicas, biodiesel y componentes del automóvil, lo cual refleja la diversidad y el potencial competitivo de nuestro tejido empresarial. Sin embargo, los efectos de estas políticas no se limitan solo a un ámbito arancelario. Las nuevas normativas también van a afectar a la logística, planificación estratégica, seguridad jurídica y previsibilidad comercial. Todo ello nos obliga a analizar con detenimiento cómo adaptamos a un entorno que cambia con rapidez y que exigirá a nuestras empresas mayor resiliencia, flexibilidad y visión internacional. El objetivo de este webinar es ofrecer a nuestras empresas una visión clara, práctica y experta sobre este nuevo contexto. Para ello contamos con un panel de ponentes de primer nivel, como es Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESTE, Raúl Carmona, Regional Manager Americas and Chief Representative Officer en Nueva York de CaixaBank, y Vicente Canet, representante aduanero y director de OEA y cumplimiento normativo en el grupo Ramina Trans. Vamos a darle paso a Ricardo Santamaría. Ricardo, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Pues hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar con todos aquí. Gracias por contar con nosotros, la verdad. Nos gustaría saber que nos dieras un poco vuestro punto de vista de CESTE con estos últimos cambios que ha habido y cuál sería esa perspectiva que vosotros observáis. Bueno, yo creo que todos estamos sorprendidos, ¿no? por las circunstancias y cómo se suceden, ¿no? Muchos veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que esto que estaba haciendo Estados Unidos no tenía ni pies ni cabeza y que le afectaba especialmente al propio Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que afortunadamente la realidad, que es mucho más tozuda de lo que pueda ser cualquiera de nosotros y por supuesto también Trump, pues nos ha acabado dando un poco la razón, ¿no? Lo triste es que hayan tenido que ser los mercados secundarios de deuda estadounidense los que hayan doblado el brazo, ¿no? Finalmente, con esa caída de precios y subida de las rentabilidades que ponía en tela de juicio, ¿no? La capacidad de financiación de la propia Reserva Federal, ¿no?
Bueno, tenemos no mucho tiempo y a mí lo que me gustaría es, en el tiempo de que disponemos, tratar un poco de trasladar qué es lo que pensamos que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué es lo que pensamos que puede ocurrir, ¿no? O valorar lo que está ocurriendo incluso, ¿no? Todo lo que ha ocurrido solo podemos explicarlo bajo la lógica de Trump, y la lógica de Trump solo la entiende él. Eso es una de las conclusiones fundamentales, es decir, nada de lo que ha venido proponiendo Estados Unidos responde a una lógica de la teoría económica ni de la teoría del comercio internacional que hayamos estudiado ninguno. Responde básicamente a tesis mercantilistas previas incluso al modelo de David Ricardo del paño y del vino, ¿no? Todos venimos diciendo desde hace tiempo que los aranceles son contraproducentes para el comercio internacional, para el crecimiento internacional, para Estados Unidos y sin embargo, a pesar de la riqueza intelectual que tiene Estados Unidos y el campo, y las universidades y el campo académico que tiene Estados Unidos, esto es algo que ha seguido ocurriendo, ¿no? Y lo cierto es que hay, bueno, pensadores o ideólogos de toda esta posición que viene defendiendo Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, podríamos hablar pues, de Peter Navarro, de Stephen Meehan, podemos hablar de Scott Bessent, ¿no? Secretario del Tesoro en Estados Unidos. Todos ellos han venido armando toda una panoplia de medidas de corte económico muy heterodoxas, pero que respondían a una lógica. La lógica venía a ser, bueno, pues el Estado tiene que perder peso, tiene que haber una... No sé si sigo conectado. ¿Me puedes confirmar con audio que sigo conectado, por favor? Sí, estás conectado. De repente he visto que desaparecía algo de luz y digo, bueno, a ver si me he quedado hablando solo. Vale, bueno, retomo. Todos estos teóricos lo que venían defendiendo es un modelo basado en una desregulación, una disminución del tamaño del Estado, que suponía básicamente la supresión de muchos gastos totalmente superfluos y accesorios, muchos del Medicaid, otros, como sabéis, de la ayuda al desarrollo de Estados Unidos en el exterior, muchos destinados básicamente a la diversidad y a las políticas de diversidad y de inclusión en la sociedad norteamericana, ¿no? Y al mismo tiempo todo ello iba a generar un ahorro importante de gasto que consideraban podía ser de hasta 2 billones de dólares estadounidenses y que se iba a compasar además con una disminución de los aranceles y de los ingresos, tratando así, bueno, de reactivar un poco pues, el sector productivo y las empresas y la sociedad privada de Estados Unidos, ¿no? Unas disminuciones de impuestos que se consideran de hasta 4 billones y medio de dólares, ¿no? Esto generaba un desequilibrio y ese desequilibrio lo iban a cubrir básicamente los aranceles. Unos aranceles que, sin embargo, en el mejor de los casos se esperaba que fueran a ingresar 880.000 millones de dólares, ¿no? Estos aranceles, además, iban a contribuir a disminuir el déficit comercial que Estados Unidos había acumulado con los principales socios comerciales, ¿no? Que habían tratado injustamente a Estados Unidos porque bajo esta concepción mercantilista del comercio internacional, el comercio es un juego de suma cero donde hay ganadores y perdedores. Como vuelvo a repetir, las ganancias del comercio internacional, con independencia de cómo se distribuyan, que se conocen desde hace mucho tiempo, él las había menospreciado total y absolutamente, ¿no? Bueno, en general era un pensamiento que todos considerábamos era deficitario porque los ingresos no iban a conseguir cubrir esa mayor brecha fiscal, y al mismo tiempo eran contraproducentes, evidentemente, no solo para Estados Unidos, sino para el comercio internacional, el crecimiento internacional. Iban a generar o iban a multiplicar la incertidumbre que ya había en el momento de disrupción geopolítica que estábamos viviendo, de construcción del nuevo orden internacional, pero lo iban a hacer de forma mayúscula. Porque si hay algo que veníamos viviendo durante los últimos años es la percepción de que
la globalización alocada que habíamos vivido décadas anteriores habían provocado pues, un incremento de la vulnerabilidad de muchos países y habíamos hecho que la seguridad económica cobrara mayor protagonismo y la autonomía estratégica fuera imprescindible. Esto se había concretado en el sector empresarial, en la necesidad de acortar las cadenas de valor, buscar fuentes confiables, despreciar un poco el coste, la variable coste y apostar por la variable seguridad, aunque esto supusiera un poquito más de precio, ¿no? Y en eso estábamos cuando de repente todo se dinamita y salta por los aires porque el Trump lo que hace precisamente es poner mayores aranceles a los principales socios y aliados comerciales de Estados Unidos. Es decir, hemos pasado muy poco tiempo de que la seguridad haya hecho una OPA hostil a la eficiencia en los intercambios internacionales y a una segunda, digamos que OPA, en la que los propios intercambios con los principales aliados pasan a ser también objeto de crítica o de eliminación, ¿no? Y en eso estaba Trump. Entonces, claro, esto ha supuesto una multiplicación total y absoluta de la incertidumbre. Ya en su momento la única certeza era la incertidumbre, ahora podemos decir que la incertidumbre está elevada al cubo, ¿no? Y esto va en contra no solo del comercio internacional, sino fundamentalmente de las inversiones de las empresas, que son fuente de riqueza, fuente de generación de valor, fuente de crecimiento y la principal mecha del futuro, ¿no? Con lo cual, una política contraproducente para Estados Unidos, pero evidentemente también contraproducente para el mundo y contraproducente para el resto de sus aliados. Y además, una forma de abandonar la posición de liderazgo de Estados Unidos, que había venido defendiendo históricamente, como el que había financiado, defendido y promovido el orden internacional basado en reglas que él lideraba, ¿no? Y ahora era como echarse un paso atrás, abandonar ese orden internacional basado en reglas, esa diplomacia en lo económico, esos valores occidentales y echarse atrás y ser el primero que buscar ese aislacionismo, ese individualismo, ese nacionalismo exacerbante, ¿no? En una política de sustitución de las importaciones que ya demostraron los modelos de la CEPAL en los años 60, ¿no? que era absolutamente contraproducente para el desarrollo económico de un país, ¿no? Bien, en eso estábamos y eso estábamos sufriendo y la lógica económica que había detrás, como ya digo, era escasa, pero la venían defendiendo algunos teóricos de los que se ha rodeado Trump, ¿no? ¿Qué es lo que aquí había dado lugar esto? Bueno, pues lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Estos aranceles recíprocos, que en realidad no eran recíprocos, eran unos aranceles que se habían establecido en función del tamaño o de la proporción que las importaciones que recibía Estados Unidos de cada país tenían sobre el déficit comercial que Estados Unidos tenía sobre ese país. Es decir, consistían en un multiplicador que teóricamente iba a restablecer un equilibrio en la balanza comercial con ese país. Dicho sea de paso, una visión del comercio internacional que se centra en el comercio de bienes, prescinde del comercio de servicios que, como ya sabemos todos, en este momento es una parte sustancial de nuestro comercio exterior, por no hablar de las inversiones y a todo lo que ello da lugar, ¿no? Bien, ha puesto todos estos aranceles en base a este criterio y ha generado pues, una tormenta bursátil y una tormenta especialmente no solo en los mercados de valores, sino también en los mercados secundarios de deuda. Han empezado a surgir voces críticas en Estados Unidos, vienen surgiendo voces críticas, no solo de los demócratas, también de los republicanos y fundamentalmente de la élite de Wall Street. El Dow Jones había perdido prácticamente de forma acumulada un 14-15% la semana pasada y bueno, en la semana pasada y a principios de esta semana, ¿no? Y sobre todo lo que había ocurrido algo, y es que había caído drásticamente el precio de los bonos estadounidenses y había incrementado la rentabilidad. No hay que olvidar que China tiene una tendencia muy relevante de bonos norteamericanos. Es posible, se comenta que posiblemente China haya sacado a la venta
una parte sustancial de la misma en poco tiempo, precipitando ese descalabro del bono, ¿no? Pero lo cierto es que esto ha obligado a Trump a reaccionar. Es decir, la realidad tozuda ha vencido al tozudo Trump, por decirlo de alguna forma, y esto le ha obligado a rectificar. Es de sabio rectificar, se dice, pero lo cierto es que lo ha hecho de una forma que no tranquiliza, porque lo que ha hecho Trump es decir única y exclusivamente que se abre un paréntesis de 3 meses para la aplicación de los aranceles recíprocos. Es decir, nos vamos a tirar 3 meses sin saber si vamos a vivir en el mejor de los mundos Trump, que es con un arancel del 10% generalizado a escala global, si bien seguirán aplicándose los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio y del 25% sobre los automóviles ligeros, en cualquier caso, y no sabemos si podrían implantarse aranceles sectoriales adicionales en sectores como los farmacéuticos, que ya estaba avisado. No sabemos si vamos a seguir en el mejor de los mundos Trump, que no es el mejor mundo, desde luego, pero es el mejor de los mundos Trump, o de aquí a 3 meses nos vamos a ver otra vez abocados a una situación idéntica que la que hemos dejado atrás, con algo que en el intermedio está ocurriendo, y es que no se ha suspendido para China. China ha aplicado contramedidas de efecto equivalente. En este momento, los aranceles de Estados Unidos a China sumarían un 125% en términos agregados. Muy posiblemente China sume un porcentaje adicional hasta llegar a ese mismo porcentaje, porque en este momento la subida de ayer de Trump del 21%, no sabemos, por lo menos yo no a estas horas, si China ha asumido aplicarla ya. Lo que supone en cualquier caso que entre las dos principales potencias económicas mundiales y las dos principales potencias comerciales del mundo van a levantarse muros arancelarios en torno al 100%. O dicho de otra forma, que el 40% del comercio del mundo se va a ver seriamente afectado. Y esto tiene muchísimas consecuencias. No solo sobre el crecimiento de estos dos países y del crecimiento del mundo, porque ambos dos países justifican gran parte del crecimiento del PIB mundial y del comercio mundial, sino que va a haber efectos de desbordamiento inevitables. Pues no sabemos dónde va a canalizar China gran parte de las exportaciones que antes canalizaba hacia Estados Unidos. Esto puede generar una inundación de productos chinos en otros mercados, entre otros el de la Unión Europea. En cualquier caso, va a suponer una multiplicación de la incertidumbre. ¿Qué van a hacer las empresas durante estos 3 meses? ¿Van a seguir invirtiendo ahora sí? Porque existe una suspensión temporal de los aranceles. Evidentemente no. ¿Alguien va a tomar alguna decisión estratégica estos 3 meses mientras que Trump deshoja la margarita sobre si aplica o no sus aranceles recíprocos? ¿Qué pasa con todas esas decisiones? Evidentemente se van a posponer todas. Con lo que, si bien es una buena noticia que Trump haya aplicado haya rectificado temporalmente su decisión, porque hay que volver a reiterar que es temporal, no es definitivo, ¿no? Existen, sin embargo, graves consecuencias de que siga pendiente la posibilidad de que se restaure el plan original dentro de 3 meses, ¿no? ¿Cómo afectaba estos aranceles recíprocos a España? Pues bueno, de forma más favorable que otros muchos países. Pensar que en el caso de Irlanda o en la Unión Europea, un 25% de sus exportaciones iban dirigidas a Estados Unidos. En el caso de Alemania e Italia, un 10%. En el caso de Francia, prácticamente un 8%. En el caso de España, apenas un 4,9%, casi un 5%. Esto evidentemente difiere por comunidades autónomas, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana, este porcentaje llega al 7%. Está un poco por encima, digamos, que de la media nacional. Pero en cualquier caso son porcentajes muy significativos. Es una cuantía, la de exportaciones de España a Estados Unidos, de 18.179 millones
el pasado año tremendamente significativa, pero es un porcentaje evidentemente inferior al que sufren otras economías como Canadá o México, que tienen un 75% de sus exportaciones dirigidas a Estados Unidos. Dentro de las exportaciones españolas afecta fundamentalmente a las exportaciones de bienes de equipo, que suponen un 30% del total, también en las de manufacturas, que suponen casi otro 30%, y fundamentalmente también a las de alimentos, que suponen un 18%. Se habla mucho de que las exportaciones de automóviles son significativas de la Unión Europea a Estados Unidos, pero no son, afortunadamente, especialmente significativas las de los vehículos españoles, que van dirigidos a otros mercados fundamentalmente. En el caso de Valencia, tenemos que decir que la incidencia, como ya digo, es ligeramente superior, porque es una comunidad muy exportadora. Ya sabemos el peso que tiene la exportación en la comunidad valenciana. Lo ha comentado antes Luz, 2.850 millones de euros de exportación en el año 2024, pero esta está repartida fundamentalmente en una serie de sectores, que son aparatos y materiales eléctricos, productos cerámicos, sector agroalimentario en su conjunto agregado. Las exportaciones a Estados Unidos suponen, como ya digo, el 7% del total de las exportaciones valencianas, y del total de las exportaciones españoles afectadas, Valencia tiene un porcentaje representativo. Tiene más de un 15% del total de las exportaciones españolas a Estados Unidos. Los productos químicos también figuran como un sector relativamente relevante. Todos los que he mencionado anteriormente tienen niveles de exportación que oscilan entre los 300 y los 600 millones de euros al año. Claro, para todos estos sectores se han aprobado contramedidas. Se han aprobado contramedidas por parte de la Unión Europea a la política de Trump. Las vimos ayer. En realidad son las contramedidas que se aprueban hoy para las decisiones que Trump tomó hace 2 meses, que hacen referencia a los aranceles del acero y del aluminio. 1.500 productos que serán gravados con un 25% y que afectan a 21.000 millones de importaciones americanas que recibe la Unión Europea. Y luego están las contramedidas españolas, este paquete de estímulos de 14.100 millones de euros dirigido fundamentalmente a compensar a las empresas españolas que tenían en Estados Unidos un destino de sus exportaciones y que tienen que hacer un esfuerzo, evidentemente, para encontrar o diversificar nuevos mercados a los que dirigir sus exportaciones. Bueno, yo solo comentaros que CESFE, como Agencia de Crédito a la Exportación Española, monopolio público, que por cuenta del Estado gestiona los riesgos de la internacionalización, participa dentro de este paquete con 2.000 millones de euros. Y el propósito fundamental de esos 2.000 millones de euros es apoyar los proyectos de internacionalización de las empresas afectadas por esta política arancelaria de Estados Unidos en su búsqueda de nuevos mercados, en sus inversiones eventualmente en otros mercados, en sus inversiones estratégicas en España destinadas a la internacionalización. Y en ese sentido, bueno, pues ponernos a disposición de todas las empresas, no solo valencianas, españolas en general, para poder, lógicamente, cubrir en la medida de lo posible los efectos que se generen como consecuencia de la política de Trump. Y para ese propósito, precisamente, lo que ha aprobado el Ejecutivo ha sido ampliar la capacidad de CESFE para emitir riesgo hasta 15.000 millones al año. Nos ha dotado, lógicamente, de recursos adicionales para poder atender estas necesidades. Y yo con esto cerraría un poquito mi intervención, porque me he extendido quizá un poquito más de lo que me hubiera gustado, y quedo a vuestra disposición luego para cualquier pregunta, si lo hubiera, y para, lógicamente, compartir con mis compañeros pues cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo. Claro, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que siempre es un gusto escucharte, escuchar vuestro punto de vista. Y bueno, pues por supuesto te invito a unirte después al coloquio, donde pues seguro que surgen preguntas. Tenemos a Raúl Carmona, como os he dicho, director de la OR de CaixaBank en Nueva York. Y bueno, pues Raúl no puede conectar el vídeo, pero sí lo tenemos en audio, y donde sí que nos gustaría, Raúl, que pudieras compartir con nosotros, bueno, pues tu punto de vista, evidentemente desde la entidad financiera. CESFE lo hace desde la parte de riesgo, y como entidad financiera, y además que estáis allí, ¿cómo estáis viendo la situación? ¿Cuál es la perspectiva que vosotros veis, y también ante los últimos cambios?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Siempre un placer colaborar con la Cámara de Comercio de Valencia y con mis compañeros de Valencia, y encantado de participar y estar aquí este rato con vosotros. Bueno, en primer lugar, hacer un pequeño disclaimer, y es que digamos que las opiniones o los mensajes que pueda yo comentar ahora, un poco en aras de la confianza y de un poco dar mensajes que creo que pueden ser de utilidad, comentar que son mensajes u opiniones míos personales y que no representan la opinión o los mensajes institucionales del banco. Porque ya sabes cómo somos Sí. en los bancos, que tenemos muchas reglas y muchos reguladores y muchos supervisores y mucho foco institucional. Entonces, si tuviese que atenerme a todas las reglas que nos sujetan, pues seguramente acabaríamos esta call muy rápido con un buenos días, me parece todo bien. Ya, no, desde luego. Pero bueno, queremos conocer tu opinión y bueno, sobre todo lo que también queremos trasladar es que pues bueno, la agilidad y la rapidez en poder dar respuesta a nuestras empresas y desde pues bueno, profesionales que están tanto en CESCE como en CaixaBank como nosotros desde Cámara Valencia. Así que por favor estaremos encantados de escucharte y de que puedas compartir tus opiniones con nosotros. Bueno, pues bueno, lo primero era que, bueno, yo creo que has hablado de temas de macroeconomía, etcétera, y incluso de geopolítica. Yo tenía unas notas ayer de la parte de macro que ya hoy no valen, porque después del anuncio de ayer por la tarde, ¿no?, de tener esta moratoria de 90 días para prácticamente casi todos los países, los que no han hecho retaliation, excepto China, la reacción de los mercados, y después de lo que se hablaba ayer, pues hoy ya no vale. A lo mejor lo que se hable hoy tampoco vale para mañana. Entonces, yo creo que quizás os pueda interesar más hablar un poco de cómo vemos o cómo veo desde aquí localmente. Yo resido en Nueva York, llevo aquí desde el año 2019, un poco más de 6 años, y bueno, pues muy involucrado en el mundo financiero y en el mundo corporativo. Y bueno, pues ya residente permanente en el país, aunque todavía no ciudadano. Bueno, yo soy lo que denominaba el Tea Party, ¿no?, en sus orígenes, ¿no? Yo soy el que sufre el taxation without representation, ¿no? Así que aunque no tenga derecho a voto, pero sí que pues me intereso por la situación política y por entender lo mejor posible el país, ¿no? Que como cualquier otro país y otra cultura, pues no es natural para el que viene de fuera, pero también tenemos la ventaja de tener una perspectiva de espectador o de testigo, ¿no? Que eso nos aísla un poco del involucramiento emocional, ¿no? Entonces, yo entiendo que desde Europa lo que está haciendo la administración Trump pues se percibe como irracional, como locura, como sin sentido, pero también yo creo que me gustaría aportar un poco la perspectiva de una gran parte de la población americana, ¿no?, que al final pues ha votado esta administración. Entonces, yo creo que hay que entender ese contexto también para entender mejor a la administración Trump. Entonces, si entendemos un poco mejor la administración Trump, pues a lo mejor podremos incorporar parte de ese entendimiento en la estrategia de reacción o de convivir con esa administración. O sea, tenemos unos años por delante en los que Europa y España pues tiene que convivir con esta administración, y yo creo que cuanto mejor intentemos entender el contexto que da luz a esta administración, pues nos ayudará en este camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo aquí, me hice unas notas de un poco de cuál es ese contexto. Entonces, tenemos que entender lo que se ha llamado el movimiento MAGA,
¿no? Que es el Make America Great Again. Trump está en una segunda administración, en un segundo mandato, con un intermedio, cosa que es una rareza histórica, donde ha hecho una campaña muy intensa durante un año entero o más, basado en varios aspectos fundamentalmente domésticos, como eran la inmigración ilegal, la seguridad y temas culturales domésticos, ¿no? Entonces, y la economía, obviamente, ¿no? Porque, digamos, se había vivido un proceso de inflación importante, que había perdido la capacidad adquisitiva de las familias, habían perdido capacidad adquisitiva. Entonces, es una combinación de factores que son, entendámoslo, domésticos, ¿no? Aunque la parte económica pues afecta a lo internacional también, donde Trump dio con la tecla en todas. Ha sabido o fue capaz, ¿no? Su administración fue capaz de integrar a la mayor parte de la población, incluso con distintos contextos y distintos backgrounds. En algunos casos, pues, lo que más movilizaba era el tema de la inmigración, que incidía en la seguridad. En otro grupo de población, pues, incidía más los temas de la educación. En otros podía incidir más el tema de la inflación, el tema impositivo, etcétera, etcétera. Pero ha sido capaz de aglutinar, pues, muchas sensibilidades sociales, donde lo más importante son temas domésticos, no son temas internacionales. Ujú. Se ha hecho mucho hincapié, ¿no?, durante la campaña en ese Make America Great Again, en recuperar la capacidad de producción del país. Entonces, independientemente de las heterodoxia económica, de que el libre comercio pues genera riqueza y que los países más desarrollados se van sofisticando su capacidad de producción, centrándose en aquellos productos y servicios de mayor valor añadido, etcétera. Pero lo cierto es que en la población americana pues ha arraigado de manera importante pues el mensaje de que Estados Unidos pues ha ido perdiendo en las últimas décadas pues parte de ese tejido productivo, ¿no? Que es real, aunque no necesariamente malo. Pero ese mensaje ha calado mucho y la administración Trump pues se apalanca en esa situación pues para proyectar el cumplimiento de esas promesas de campaña, que en todo lo demás, lo que he comentado de inmigración y temas culturales, domésticos, sociales, etcétera, la verdad es que está haciendo un delivery exhaustivo e intenso de todo y absolutamente de lo que prometió en la campaña. Entonces, en la parte de economía internacional, yo creo que la administración Trump intenta dar mensajes sencillos, pero, de nuevo, muchos de sus mensajes no son para el mundo internacional. Realmente son mensajes hacia adentro, hacia los americanos. Entonces, tenemos que entender que Estados Unidos se enorgullece de ser pues la principal economía del mundo y ser el país líder del mundo. Y esto es algo que a lo mejor desde Europa nos parece extraño, ¿no? Porque en Europa no se ven esos sentimientos nacionalistas, ¿no? Tan remarcados, de que Estados Unidos es la mayor economía del planeta, tiene el mayor ejército, la mayor influencia internacional, y a lo mejor en Europa no gusta el hacer showing off de eso, ¿no? Ujú. Pero aquí les gusta y se enorgullecen de ello y les gusta proyectarlo. Entonces, ellos son conscientes de que Estados Unidos es el 25% del PIB mundial,
que el consumo americano es el mayor componente de la economía americana, en más de 2/3. Es decir, que el consumidor americano representa pues ampliamente más del 15% de la economía mundial. Entonces, yo creo que nadie niega que el consumidor americano es el mayor cliente del mundo. Claro, cuando la administración Trump, siendo consciente de este tema, hay que entender que la administración Trump, cuando tiene una palanca que utiliza, la utiliza al máximo. Entonces, lo primero que en el mundo de comercio internacional o en el mundo de economía internacional, lo primero que hizo fue utilizar esa palanca en todas sus posibilidades. Y la ha utilizado de dos maneras. Una para asuntos geopolíticos y otra para asuntos económicos o de comercio exterior o de balanza comercial. En el mundo geopolítico lo ha utilizado para obtener compromisos de algunos países en temas que no tienen nada que ver con el comercio o no directamente, ¿no? Como puede ser la seguridad, ¿no? Como recordaréis, pues lo primero que hizo fue pues amenazar a México y Canadá si no cerraban la frontera, ¿no? Y el hecho es que el mensaje percibido domésticamente es que en 2 meses se ha reducido el tráfico de inmigración ilegal en un 99%. Y esto ha sido pues gracias a las acciones que ha tomado la administración Trump y a la acción de otros países que han empezado a hacer cosas que antes no hacían. Entonces, esto le da mucho crédito político a la administración Trump. Entonces, tenemos que entender, yo creo que hay que entender cuánto crédito político está dispuesto a dejarse por el camino la administración Trump para conseguir los objetivos que se habían marcado en campaña. Y yo creo que eso explica también por qué los movimientos han sido tan rápidos y tan intensos. Porque están intentando hacer un delivery intenso y rápido de todo lo que habían prometido. ¿Por qué? Porque obviamente anticipaban y anticipan y están viendo pues las reacciones en contra. En el mundo de los aranceles, pues en vistas de lo que pasó ayer, ¿no? que hizo esta moratoria, yo creo que tenemos que ver que la manera en la que proyectó o que publicó esos aranceles, que no tiene mucho sentido económico, porque lo que se hacía era hacer a partir del déficit comercial con los distintos países, sacar un ratio y convertir ese ratio en un arancel implícito, pues no tiene sentido económico. Pero, de nuevo, en mi opinión, yo creo que esa actuación, esa manera de presentar las tarifas a nivel mundial, no iba dirigida a los terceros países, que obviamente pues cualquier economista, o no hace falta ser economista para ver que de un déficit comercial no puedes sacar un ratio y convertirlo en un arancel. Uh-huh. Pero ese mensaje era interno. Era una manera de mostrar de una manera sencilla a la población americana cuál es la posición relativa de Estados Unidos con respecto al mundo en temas de comercio exterior. Y cómo mostrar de una manera sencilla, que la gente pudiese entender mirando una foto, un proxy para todo lo que supone, cómo lo perciben ellos en los déficits comerciales. En ese arancel implícito no contiene solo el arancel nominal. En su análisis interno, lo que contiene también son restricciones no arancelarias, como las regulaciones, ¿no? Manipulaciones de divisas, impuestos distintos si es consumo interno o exportación. Entonces,
todo eso lo metía en un cóctel y lo quería mostrar de una manera sencilla para que se entendiese de manera general. Y insisto, yo creo que no tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Ujú. La administración Trump, yo creo que o Trump en particular, ¿no? Se caracteriza por utilizar la máxima presión en cada momento. O sea, no es gradual. No hay un periodo de sentémonos a ver dónde estamos cada uno, sino que directamente yo pongo toda mi presión y a ver la otra parte dónde se posiciona. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que entender y asumir. Lo que ha hecho la reacción de los mercados y la reacción de parte de su partido y de su grupo de confianza, que ya empezaban a un poco a dudar, ¿no? Si era el camino correcto, yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos. Uno es el pragmatismo de Trump. Trump no es un ideólogo, no va a morir por las ideas, va a utilizar las palancas que tiene a su disposición, pero reacciona a los inputs. Entonces, en este caso, parece que ha dado un paso atrás con una medida pragmática. Estoy de acuerdo en que no elimina la incertidumbre, pero yo creo que demuestra que no está dispuesta a romper la baraja. Entonces tendremos que seguir, creo, conviviendo con esa volatilidad y esa incertidumbre y ver dónde se van a ir posicionando los distintos países. Hay un tema que se dice mucho aquí que es take Trump seriously, but not literally. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta que al final, y no se sabe lo que va a pasar, pero yo creo que podemos contar en el pragmatismo de Trump y de la administración americana. Yo creo que hay un tema importante que explica también por qué tanto y tan rápido. Esta administración inicia su mandato en máximos de popularidad histórica en la carrera política de Trump y tienen una mayoría estrecha en el House of Representatives, que sería el Congreso para nosotros, y el Senado. Saben que lo que tengan que hacer, tienen que hacerlo mucho y muy rápido para que se vean los efectos antes de las midterms. Sabéis que en Estados Unidos cada 2 años se renueva parte del Congreso y del Senado. Entonces, en noviembre del 26 hay elecciones que renuevan la parte del Congreso y la parte del Senado que no se renovó en las elecciones pasadas que coincidían con los presidenciales. Entonces, yo creo que lo que hay que ir analizando es cuánto crédito político esta administración es capaz de ir dejándose en el camino antes de cambiar rumbo o antes de que empiecen a notarse los efectos de lo que están haciendo. Entonces, ahora parece ser que, porque ya demostró que es capaz de asumir días de volatilidad y de incertidumbre en los mercados y una bajada de los mercados. Bueno, hasta cierto punto, como hemos visto, parece ser que los mercados le han forzado a dar un paso atrás, pero ha demostrado que está dispuesto a dejarse plumas en el camino. Ya. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Por otro lado, hay otras herramientas en la economía, como son los estímulos fiscales y la desregulación. Entonces es cierto que las tarifas, y ellos son conscientes de que tendrá un impacto en precios, pero también apuestan a que, por otro lado, van a encontrar instrumentos de estímulo de la economía. Están ahora en el Congreso trabajando en codificar, como dicen aquí, es convertir en ley las reducciones fiscales que se habían hecho por Executive Order, por decreto ley. Entonces ahí
pretenden codificar las reducciones en el personal income tax, de la renta de las personas físicas y en impuestos a sociedades. Y además está viviendo una época y hay una promesa de desregulación importante que liberará muchos recursos y mucha inversión. Entonces, esos son los instrumentos con los que cuenta para compensar el crédito político que se puede estar dejando en otros sitios. Y bueno, con esto lo dejo aquí porque creo que, Luz, ya querías intervenir. No, quería, a ver, bueno, tengo varias preguntas para ti, pero me gustaría darle paso a Vicente Canet de Ramina Trans por escuchar los 3 puntos de vista y bueno, pues sí, nos surgen preguntas y me gustaría dejarlas para el final. Te agradezco la sinceridad y sobre todo, pues bueno, porque vemos que son posiciones diferentes y bueno, pues evidentemente nos surgen algunas inquietudes que, si no te importa, las trasladamos al coloquio y sobre todo agradecerte tu intervención. Gracias. Vicente, buenas tardes. Desde Ramina Trans, desde la parte logística, ¿no? La parte operativa. Hemos visto esta parte de riesgo, la parte financiera, pero nos queda esa parte de operativa. Nos gustaría saber si vosotros ya, pues bueno, ahora mismo vuelve a cambiar el escenario, como bien han comentado tanto Ricardo como Raúl, en el que estamos en stand-by. No quiere decir que se hayan eliminado ni nada, pero muchas veces vosotros también sois los primeros que tomáis el pulso, que veis esa incertidumbre y bueno, pues con cargas reales y con cosas que están sucediendo ahora mismo y donde, pues bueno, queríamos saber si habíais notado algún cambio, alguna variación, si habíais tenido más consultas y sobre todo también hay un tema que está encima de la mesa que es esa diversificación, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría poder escucharte. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Luz. Muchas gracias a Cámara Valencia por contar con Grupo Ramina Trans para poder aportar nuestras vivencias. Y realmente nosotros somos una empresa que tomamos el pulso a todos los sectores porque realmente, bueno, pues le damos servicio tanto de forwarder como de representación aduanera a todos los sectores de la industria española, tanto en import como en export. Y efectivamente, bueno, pues como han comentado los dos panelistas anteriores con unas intervenciones realmente espectaculares desgranando la realidad de todo esto, pues mi primera palabra coincide con ellos dos, incertidumbre. O sea, este hombre lo que genera es una incertidumbre enorme. Realmente lo que podemos estar hablando ahora posiblemente pueda cambiar mañana, pasado o de aquí 90 días, pero efectivamente no tiene por qué ni siquiera durar esos 90 días que ha anunciado porque perfectamente se puede levantar la semana que viene y cambiar el guión de lo establecido. Y bueno, desde nuestras vivencias particulares con nuestras carteras de clientes, realmente los exportadores españoles no estaban preocupados por la situación. Lo que nos han transmitido de nuestra cartera de clientes es que estaban preocupados por esa incertidumbre de si esa volatilidad, ¿no? de la manera de pensar de este hombre, si realmente, porque lo fácil es adecuarse al guión. Entonces, realmente esa orden presidencial que él emitió y que cuando tuvimos constancia de ello, pues ya sabíamos un poco las reglas del juego, que podremos estar más o menos de acuerdo con ellas, pero bueno, son esas reglas escritas a las cuales todos nos tenemos que amoldar, ¿no? Entonces, lo primero que se pone en valor son esas fechas famosas de que efectivamente estos aranceles extras, ¿vale? Se van a aplicar a ciertas mercancías a partir de una fecha en concreto o una hora en concreto, salvo que esas mercancías ya estuviesen embarcadas y en un tránsito definitivo, quiere decirse que digamos que ya estuviesen a bordo del barco y digamos sin posibilidad de retorno, ¿no? Y además que si iban a entrar, esas mismas mercancías iban a entrar cuando llegasen posteriormente a la fecha. Bueno, pues la incertidumbre real era, ¿de verdad no me va a aplicar esos aranceles porque yo voy a poder demostrar en el Bill of Lading que estaba ship on board antes de esa fecha? Realmente era la única incertidumbre. ¿Por qué? Porque el exportador español ya vivió esto hace unos años, en la primera época de Trump, cuando puso esos aranceles extras, que la Unión Europea también contestó.
Y bueno, pues se preparan. Realmente el exportador español está preparado para asumir y, lógicamente, eso no quiere decirse que no esté preocupado. Pero realmente la mayor preocupación es esa incertidumbre de si realmente las cosas van a ser como nos han dicho. Ahora mismo, realmente vamos a lo mismo, como han dicho mis antiguos panelistas antecesores. ¿Realmente de aquí 90 días qué va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Yo, como no puede ser de otra manera, yo siempre diría que realmente hay un guión escrito, que es lo que ha trasladado Trump, y es esa orden presidencial. Y yo creo que la mejor manera de estar preparados es realmente tenemos 90 días más para prepararnos, tenemos 90 días más para analizar nuestro negocio, tenemos 90 días más para estudiar la situación, y yo creo que lo mejor que podríamos hacer es, digamos, recapacitar de nuestro negocio y realmente analizar nuestra exportación con cargo a que realmente desde aquí 90 días esta realidad va a volver a ser una realidad tal cual está escrita en el papel. Entonces, desde Ramina Trans, ¿qué es lo que le estamos proponiendo y aconsejando a nuestra cartera de clientes? Pues, bueno, pues nos consta que la administración Trump va a ser vigilante. Va a ser vigilante en dos aspectos fundamentales. El primero es que estos aranceles adicionales, lógicamente, en esta segunda fase, estas mercancías que están en ese anexo, estos países, estos aranceles adicionales por países que están en ese anexo 1, lógicamente va a significar que esa misma clasificación arancelaria de una misma mercancía, dependiendo del país de origen, va a sufrir un extra arancel mayor o menor, dependiendo de su origen. Con lo cual, lo que sí que da lugar a pensar es que la administración Trump va a estar vigilante de las declaraciones de los orígenes de la mercancía. Quiere decirse que una misma clasificación arancelaria, dependiendo de venga de un origen o venga de otro, va a pagar más o menos aranceles. El exportador va a tener que declarar un origen de la mercancía. Y a mí me gusta siempre recalcar la gran diferencia que hay entre procedencia de la mercancía y origen de la mercancía. Es algo que a veces queda un poco en la penumbra, pero es verdaderamente importante cuando realmente hay medidas arancelarias, o bien de preferencias, o bien, como en este caso, de extra aranceles. Yo siempre les aconsejo a los clientes que realmente se aseguren de ese origen de la mercancía, sobre todo cuando las mercancías no están producidas por ellos desde el primer momento, que son mercancías que están adquiriendo a proveedores o bien tanto de la Unión Europea como de terceros países. Lógicamente, si son de terceros países y ellos no han transformado suficientemente esta mercancía, lógicamente la procedencia será España, pero la mercancía seguirá teniendo el origen que tenía porque no ha sido transformada suficientemente. Y si esta mercancía la han adquirido a proveedores de la Unión Europea, tienen la obligación de asegurarse con ese proveedor de la Unión Europea de que efectivamente le confirme que esa mercancía tiene origen UE o que no es una mercancía que él a su vez haya importado de un tercer país y no la haya transformado suficientemente. ¿Por qué? Porque realmente él va a ser el responsable de que cuando exporte esa mercancía y diga que es un origen UE. Además, en este caso, es importante el origen de la mercancía no porque necesite un certificado de origen preferencial, como puede ser en otros casos, que hay un beneficio arancelario por el origen de la mercancía, en el cual necesita, digamos, un certificado de origen aduanero o una declaración en factura de un exportador registrado o exportador autorizado. En este caso, la administración Trump, Estados Unidos, como realmente no hay unos beneficios arancelarios por origen, que en estos casos son unos derechos adicionales dependiendo de origen, pues aquí entráis muchas veces en las cámaras de comercio, entráis en escena con esos certificados de origen no preferenciales, que son los que emitís vosotros. Bueno, pues realmente hago mucho hincapié en recordar a los exportadores que ellos son los verdaderos responsables si realmente la administración TAM tiene dudas fundadas de que el origen de esa mercancía no es el que ellos habían declarado y que efectivamente les pueden hacer responsables de cualquier salvedad. Por otro lado, también es cierto y nos consta que la administración Trump va a estar vigilante en el tema de los valores en factura.
según tenemos información de nuestra casa allí en Estados Unidos, la administración Trump ya ha avisado de que ellos tienen estadísticas de que hay importadores de Estados Unidos que están habitualmente importando ciertas mercancías de manera habitual y, lógicamente, hay estadísticas de ese precio por unidad de esa mercancía. Van a estar vigilantes también de que si esto llega de aquí 90 días, si no hubiera habido el cambio de rumbo de ayer, pues lógicamente esto entraba en vigor ya. La administración Trump va a estar vigilante de si alguien está trayendo una mercancía a un valor de $100 la unidad, que de repente, cuando entra esto en vigor, empieza a importarlo de repente, sin ninguna justificación, por $30 la unidad. Digamos, eso a ellos les va a hacer iniciar una investigación para que se demuestre que efectivamente ese valor. Y de no poder demostrarlo fehacientemente, pues lógicamente podrían haber sanciones también. Estos casos son importantes tenerlo en cuenta para que el exportador siga tratando con su negocio habitual y adecuándose a la normativa, pero con todas las garantías de cumplimiento de ella, ¿no? Como no puede ser de otra manera. La administración Trump, bueno, pues si analizamos un poco lo que está escrito, que es esa orden presidencial, bueno, pues simplemente hay que ver que ese anexo 1 de porcentajes de aranceles extra por países, bueno, pues vemos que la Unión Europea tiene un 20%, por debajo de ese 20% hay muy pocos países que tengan menor de un 20%, hay bastantes más países que tienen un porcentaje mayor que si el origen de la mercancía es la UE, con lo cual un poco vuelvo a reiterarme esa primera advertencia, ¿no? del origen. El origen que insistes tanto en el tema UE también viene por esa parte de origen China, entiendo. Claro, imaginemos que una mercancía que una empresa española importa de China, que llega aquí, que realmente, bueno, pues él le hace una transformación, le hace una manipulación, pero aduaneramente hablando, esa manipulación no se considera suficiente, no debería sacarla de exportación a Estados Unidos como origen UE, como origen España. Esa mercancía tendría una procedencia a España, pero seguiría siendo origen China, con lo cual el arancel a aplicar a su llegada a Estados Unidos no sería de ese 20% adicional, sería de ese 100%, y lo que quiera, ¿no? El señor Trump. Con lo cual, esto es importantísimo recordarle a las empresas exportadoras que no fabrican la mercancía, sino que la manipulan o la transforman, que se aseguren de que esa manipulación y transformación, aduaneramente hablando, se considera una transformación suficiente para conferir origen. Es importantísimo. Luego, ahora por otros más que lados, nunca, también... claro. Sí, claro. Luego, por otro lado, también, bueno, pues hacer hincapié en el anexo 2 de esta orden presidencial. No todas las mercancías van a tener un arancel extra. Hay ciertas mercancías que, lógicamente, a la administración Trump les conviene que no estén grabadas y, lógicamente, se van a quedar en ese 10%, que aunque entre en vigor este arancel adicional del 20% de la Unión Europea, bueno, pues son ciertas mercancías que no son muchas, pero sí que son bastantes y que yo, bueno, pues invito a que los exportadores revisen este anexo 2 de la orden presidencial, porque a lo mejor se puede llevar una alegría y resulta que la mercancía que están exportando está dentro de este anexo 2 a nivel de clasificación arancelaria y realmente, aunque entre en vigor, sus mercancías no van a verse afectadas por esta normativa. Con lo cual, realmente el mensaje que estamos trasladando desde Ramina Trans a nuestra cartera de clientes y a cualquier exportador es tranquilidad, conocimiento de la normativa para poder aplicarla dentro de ella a la mejor manera posible de nuestro negocio. Solamente desde el conocimiento de la normativa podemos menearnos y cumpliéndola poder salir lo más airosos posibles. A partir de aquí, bueno, pues en la parte de lo que es de forwarder, realmente nosotros, las compañías navieras, que son las que llevan las líneas a Estados Unidos, realmente no nos han trasladado ninguna inquietud diferente a nada. De hecho, al contrario, sí que estaba anunciado por parte de ellas un peak season antes de todo esto y realmente no lo llegaron a aplicar nunca. Realmente el tema de precios, el tema de
cantidad de espacios, el tema de líneas, de tiempos de tránsito, realmente no ha habido ninguna, no se ha esperado ninguna reacción de cambio. ¿Por qué? Porque realmente, ya te digo, nuestra cartera de clientes, que es muy amplia, no nos han trasladado incertidumbre. Ellos iban a seguir trabajando igualmente, asumiendo dentro de lo posible, cuando no hubiesen podido trasladarle al cliente este incremento arancelario, pues asumiéndolo en su margen de beneficios y, bueno, pues siendo resilientes, ¿no? Como llevamos tantos años siéndolo. A partir de ahí, bueno, pues en principio creo que he intentado ir lo más rápido posible, viendo el tiempo que quedaba para poderle dar... Es la punta del iceberg, porque evidentemente, Vicente, esto nos da para hablar largo y tendido y creo que es un tema suficientemente importante como para que desde aquí salga un spin-off, ¿no? Y que salga ese próximo taller hablando de esto, ya que va a cobrar una gran relevancia. Quería invitar a Ricardo y a Raúl, que lo tenemos aquí en línea, porque creo que Ricardo quería apuntar alguna de las cosas que ha dicho Raúl, ¿verdad, Ricardo? Y bueno, ya os hago un par de preguntas. Bueno, yo es que estoy de acuerdo con esa perspectiva un poco doméstica que ha hecho Raúl, ¿no? Estoy de acuerdo con ella, pero evidentemente no la comparto. La comparto como buen europeo que soy. Quiero decir que todos comprendemos por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Yo creo que es si tenemos que retrotraernos al por qué puede haber llegado Trump a la presidencia, tendríamos que hablar de cuestiones como pues, la desigualdad creciente de la riqueza, especialmente en Estados Unidos, la multiplicación de personas excluidas, desatendidas por parte de los gobiernos anteriores, una desafección por la democracia creciente, ¿no? Esto no solo se está viviendo en Estados Unidos, se están viviendo en muchos países occidentales, en el Reino Unido, muchos. Se empiezan a multiplicar estos líderes en los países democráticos que son autoritarios, egocéntricos, contrarios a los principios de los estados de derecho, que tienen culto por la personalidad, que son populistas, que buscan el enfrentismo, que además se declaran representantes del pueblo llano, ¿no? Esto se está multiplicando. Pero bueno, algunos de ellos pueden tomar decisiones correctas y otros no. Y yo creo que aquí el hecho de que comprendamos por qué se están tomando las decisiones que se están tomando, por qué está Trump, no justifica que las decisiones sean las correctas, ¿no? Entonces no las compartimos. Y además no solo no las compartimos, sino que entendemos que no son buenas ni siquiera para el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces yo entiendo que está dando de beber pues, a muchos partidarios que le han votado. También es verdad que dentro de todas esas medidas de carácter interno que se están tomando está la persecución de todos los abogados que han abierto procesos contra la administración Trump, la persecución de los antiguos representantes del gobierno de Biden, que se ha secado de fondos públicos al Ayuntamiento de Washington porque había votado mayoritariamente a Kamala Harris. Todas esas cosas están ocurriendo allí, se están despidiendo masivamente a funcionarios, algunos no solo republicanos, sino también demócratas, se están cerrando agencias del gobierno, todo eso está ocurriendo. Entonces, es verdad que se están cumpliendo las promesas, es verdad que se está dando de beber a quien le ha sustentado, pero no por eso tenemos que decir que las políticas o las medidas sean buenas para Estados Unidos y mucho menos para la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido está bien comprender por qué ocurre lo que ocurre, porque eso nos permite entender qué puede ocurrir mañana. En el caso de Trump yo creo que por desgracia es muy impredecible. Es decir, existen líderes tremendamente controvertidos internacionalmente como el presidente de Argentina, pero que sin embargo está siguiendo a rajatabla un plan ortodoxo de política económica que hubiera seguido el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que ha permitido, de hecho, en cortísimo espacio de tiempo, grandísimos logros de estabilización, ¿no? En este caso, yo creo que lo que tenemos que hablar es de desestabilización, de llevar a un país con tasas de crecimiento del 3% a una posible recesión a finales de este año. Estamos hablando de un perjuicio para la propia economía de Estados Unidos, estamos hablando de la imposibilidad de seguir bajando los tipos de interés
por parte de la Reserva Federal porque hay una política inflacionaria por parte del gobierno. Estamos hablando de una serie de cosas que tienen un grave perjuicio. El que entendamos por qué se han producido, por qué se están produciendo, en eso coincido total y absolutamente con Raúl, pero yo creo que desde la Unión Europea, bueno, pues en la medida en que vemos que no solo se erosionan los intereses de Estados Unidos, sino los intereses de todos, pues tenemos cierta legitimidad en bueno, pues considerar que no son las decisiones que a nosotros nos parecen mejores, ¿no? Pues sí. Y hasta ahí, nada más. Solo quería hacer esta pregunta. Quería lanzaros una pregunta tanto a Ricardo como a Raúl. También tengo otra para ti, Vicente. Al final, un poco, es cierto que podemos intentar hacer previsiones, pero bueno, pues nos encontramos en un momento de incertidumbre donde es difícil. Pero, ¿cómo pensáis o qué consejo le daríais? Que al final es un poco lo que nosotros queremos transmitir, sobre todo por lo que ha comentado Raúl, ¿no? Desde la perspectiva de yo estoy en Estados Unidos y lo veo así, desde la perspectiva del cliente americano, ¿no? Y cómo deberían de actuar las empresas españolas en los próximos meses con relación a Estados Unidos. Porque es cierto que tenemos que tener esta cautela, estamos en un modo de stand-by, pero ¿qué primer consejo? Porque probablemente si en la semana que viene o en 2 semanas volvemos a hacer este think tank y volvemos a convocaros de nuevo para ver un poco la evolución, ¿qué les podríamos estar diciendo como un primer mensaje? Así como Vicente nos comentaba el tema del origen, la procedencia, y que vayamos prestando atención a todo esto. Desde vuestro punto de vista, Raúl, desde Nueva York, y Ricardo, por parte de ese riesgo país, ¿cómo de arriesgado es continuar con Estados Unidos? Si sí, si no, lo abandono. Yo casi que contesta Raúl primero. Espera, sí, estaba hablando Ricardo y ahora te doy paso, Raúl, si quieres. O Ricardo, ¿cómo queréis intervenir? Bueno, yo intervengo yo directamente. Vale. Vamos a ver, yo creo que de todo lo que hemos visto estas últimas semanas, hay una lección aprendida, y es que con Trump conviene, ante todo, mantener la prudencia y no tener prisa en la respuesta. Primero porque ya se venía diciendo desde hace tiempo, y como dijo además Elena Cito en el The Atlantic, ¿no? que ha dicho Raúl, ¿no? Esto de que los seguidores de Trump consideran que hay que tomárselo en serio, pero no literalmente, mientras que los que estaban en contra siempre se lo han tomado literalmente, pero nunca en serio, ¿no? Y han cometido ese error, ¿no? Pero más allá de esto, si hay algo que nos ha enseñado durante las últimas semanas Trump, es que hay que reaccionar con mucha prudencia. No hay prisa en reaccionar. De hecho, quien ha reaccionado con prisa se ha precipitado. Europa ha tardado 2 meses prácticamente en aprobar sus aranceles o sus contramedidas al arancel del acero y del aluminio, y eso nos ha permitido precisamente llegar justo en el momento en el que Trump, bueno, pues se abría como a cierta diálogo, ¿no? Parece, ¿no? En relación con la guerra arancelaria, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Esto invita a esa frase que a mí siempre me hace mucha gracia, de es momento de moverse quieto. Es momento de moverse quietos. Es momento de ser prudentes, es momento de no tomar decisiones precipitadas, de esperar al devenir de los acontecimientos con cierta filosofía oriental, cosa que no han hecho los chinos, por cierto, para poder reaccionar, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo que Estados Unidos seguirá siendo un aliado, es un excelente aliado, es un excelente país, es una tremenda economía. Tenemos que apostar por entendernos con ellos, incluso con Trump. Y en ese sentido también apuesto por la prudencia y por la inteligencia. Es decir, si hay algo que Trump ha demostrado, es que en las conversaciones que tenga contigo tiene que parecer que él siempre ha ganado. Vale, o sea, al final es un poco lo que ha dicho Raúl y le doy la palabra a Raúl, el no subestimarlo, ¿no? Y el tomárselo en serio, pero pues bueno, a lo mejor las reglas del juego es lo que están cambiando y tenemos que aprender a jugar con estas nuevas reglas. Raúl, ¿cómo lo ves tú?
Vale, bueno, yo primero, antes de la intervención de Ricardo, que iba a comentar sobre mi intervención, no he escuchado nada, lo siento. Te escucha muy bien a ti, Luz, pero a Ricardo... pensaba que le escuchabas bien, bueno, no te preocupes. No, y de lo que, bueno, entonces, yo sobre lo que has preguntado, yo diría que hay un posicionamiento a corto, a medio y largo. Pues, a corto, pues el que las empresas españolas que sean puramente exportadoras, pues lo que tienen que intentar es navegar esta incertidumbre de la mejor manera posible. Yo os apuntaba aquí al anexo 2 de ese Executive Order, donde hay una lista de productos exentos. Y luego, pues yo ahora se inicia un proceso de negociación de la Unión Europea y yo como empresario intentaría utilizar todas las herramientas a mi disposición sobre todo a través de las asociaciones, cámaras, delegación del gobierno, etcétera, para defender con uñas y dientes nuestra posición en esa negociación. Porque el otro día hablaba con un empresario en el que el aluminio era un componente importante de lo que exportaba. Entonces decía que él, las tarifas que habían impuesto al aluminio le beneficiaban. ¿Por qué? Porque en la situación anterior había unas cuotas que estaban libres de tarifas. Pero esas cuotas se beneficiaba a Italia, no se beneficiaba a España. Entonces, al imponer arancel sobre todos los productos de aluminio, lo que decía este empresario lo que ha pasado es que ahora tengo la misma posición competitiva que mis competidores italianos. Porque antes jugaban con ventaja porque ellos podían beneficiarse de unas cuotas que yo no podía beneficiarme. Entonces, a corto plazo, yo creo que en este proceso de negociación tenemos que hacer todo lo posible por defender nuestros intereses porque los demás lo van a hacer. Los italianos, los franceses, los alemanes lo van a hacer. Entonces, es un poco lo que animaría. En el medio plazo, pensar si Estados Unidos es ya o estaba en nuestra estrategia ser un cliente o un mercado importante, o es un mercado importante, o pensamos o queremos que sea un mercado importante, y entonces ir pensando en qué puedo hacer para mitigar, ¿no? Hacer un hedge de esas potenciales tarifas, ¿no? Pues no sé si a lo mejor tengo que hacer una joint venture con alguna empresa local, establecerme, tener parte de la producción en Estados Unidos, etcétera. Porque si esto va quedando algo por el camino, pues al final lo que va a pasar es que los que estén dentro pues tendrán una ventaja con respecto a los que están fuera. Entonces, pues si estoy dentro, a lo mejor el premio es mayor que si estoy solo fuera. Y luego a largo plazo decir que algo de esto va a quedar a largo plazo, porque hay consenso político bipartisan, ¿no? Como dicen aquí, de ambos partidos, de que el tema del proteccionismo americano y el America First y el Make America First, etcétera, etcétera, esto es tanto demócrata como republicano. Y la prueba de ello es que la administración Biden no tocó las tarifas que había puesto Trump, por ejemplo, a China, no las tocó, las mantuvo. Entonces, y la conversación de las tarifas, ¿no? De los aranceles, hasta hace poco era una conversación del Partido Demócrata, no era una conversación del Partido Republicano, era el pro-liberal trade. Y el Partido Demócrata era el pro-proteccionismo. Entonces, la tendencia natural del Partido Demócrata es el proteccionismo. Entonces, algo de esto va a quedar en el futuro, a largo plazo. Con lo cual, yo creo que hay muchas empresas grandes que están rediseñando sus cadenas de suministro, porque yo creo que esto es algo que no va a largo plazo, algo de todo este proceso va a quedar. Bueno, pues tomamos buena nota de esos consejos. Una última pregunta que nos dice, cuando la Comisión Europea indicaba fecha de aplicación de los aranceles, 16 de mayo, por ejemplo, ¿esta fecha es la del embarque o la de la importación? Esta es para ti, Vicente. Vale, lo que dice textualmente la orden presidencial es que se aplicará ese primero 10%, que es el que ahora mismo está en vigor, ¿vale? Porque el otro se ha pospuesto 90 días, esa segunda. Dice textualmente
que dichas tasas se aplicarán respecto a las mercancías ingresadas para el consumo o retiradas del almacén de consumo a partir de las 12:01 am del día 5 de abril, excepto de las mercancías cargadas en un buque en el puerto de carga y en tránsito en el modo final de tránsito antes de las 12:01 am hora este del 5 de abril. Quiere decirse que toda mercancía que podamos demostrar con el Bill of Lading que está ya finalmente cargada a bordo del buque, que ha sido cargada a bordo del buque antes de las 12:01 am hora de allí del día 5 de abril, en teoría, que eso es un poco esa incertidumbre que se os estaba comentando de esta cartera de clientes, no le afectará estos aranceles iniciales del 10%. Lógicamente estamos hablando de cargado a bordo del barco en el puerto de origen. Si estamos hablando del puerto de Barcelona, de Valencia, de Algeciras, tenemos un Bill of Lading, Shipping on Board y la fecha, y en este caso la hora es fundamental, que se pueda demostrar si la fecha que tenemos del BL es del mismo día 5 de abril, lógicamente tenemos que saber la hora. Me hace una puntualización y me dice, me refería a las importaciones a la Unión Europea de productos americanos. Vale. A ver, en principio la importación ahora mismo no está grabada. O sea, realmente la Unión Europea, a ver, hubo un Real Decreto por el cual cuando en la primera época de Trump hubieron unos extra aranceles, lógicamente cuando Trump dejó el poder y entró el siguiente presidente, todos esos extras aranceles desaparecieron. La Unión Europea, con un reglamento de ejecución de la Comisión, pospuso esos aranceles también recíprocos, que en su día pusimos ese extra 25% de aranceles a los productos de Estados Unidos. Y quedó en revisión hasta el 31 de marzo del 2025. Bueno, pues recientemente, este 31 de marzo del 2025, hay un reglamento de ejecución de la Unión Europea donde dice que por esta, que realmente retrasaba, en el artículo 1, retrasa y se modifica y se sustituye, que donde dice 31 de marzo del 2025 se sustituye por 14 de abril del 2025. Quiere decirse que la Unión Europea estaba expectante a saber qué pasaba definitivamente y este 14 de abril del 2025, ese reglamento de ejecución se volvería a activar o no, añadiendo un porcentaje de 20-25% de aranceles recíprocos a los de Estados Unidos, pero de momento, legalmente, oficialmente, la Unión Europea no ha puesto ningún arancel extra a los productos de Estados Unidos a fecha de ahora. Pues muchísimas gracias. La verdad que creo que ha quedado todo claro. Hay incógnitas por resolver y desde luego invitaros a que, bueno, pues a que podamos tener próximas reflexiones. Es siempre un lujo contar con vosotros, con Ricardo, con Raúl. Siempre nos gusta más veros presencialmente, pero es cierto que, bueno, pues que la urgencia lo requería así. Y bueno, pues sobre todo agradeceros vuestra participación, vuestra sinceridad, vuestra rapidez en responder a la consulta y al webinar. Y bueno, pues sobre todo a la audiencia, que al final es para quien lo hacemos, para nuestras empresas. Recordaros que vuestra opinión es muy importante, por lo que os pedimos que cumplimentéis la encuesta que os aparecerá al salir del webinar. Y bueno, pues gracias a la encuesta podremos saber en qué línea queréis próximas jornadas, webinars, etcétera. Recordaros que Estados Unidos es uno de nuestros destinos clave dentro del portal internacional de Cámara Valencia y que tenemos una misión comercial a México y Miami. Entonces, bueno, pues creo que es importante ahora más que nunca hacer esa parte de prospección, ver cómo vamos a reconfigurar este mercado americano, como han dicho ellos, no desestimarlo, sino que ver cuáles son estas reglas del juego. Y bueno, pues sobre todo emplazaros a que os nutráis de información de fuentes fiables como es CaixaBank, como es CESTE, como es Cámara Valencia y como son profesionales de la talla de nuestros panelistas de hoy, en el caso también, por supuesto, de Ramina Trans. Tener esa toma de pulso creo que es lo que nos hace, pues bueno, mitigar los riesgos y sobre todo pues ser mucho más efectivos en la internacionalización de nuestra actividad. Así que no os quiero robar más tiempo, agradecer el hueco que habéis hecho en vuestras agendas
y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, Vicente, Ricardo y Raúl. Reitero el agradecimiento y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros, Luz. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Luego.